Muy bien, muchachos, gracias por conectarse. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a terminar con un ejercicio vamos a hacer un ejercicio adicional en relación al tema de campo eléctrico y diferencia de potencial. Con eso estaremos cerrando este tema del campo eléctrico y la diferencia de potencial eléctrico. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario acerca de el reciente evento que tuvimos? Fue el cierre del primer parcial. ¿Alguna duda, pregunta, comentario respecto a su calificación o alguna situación, algo que quieran compartir al respecto? Muchachos, muchachas. No, profe. ¿Nadie? Gracias. No, profe. Gracias, José Luis. Gracias, Ulises. Bueno, si no hay ningún comentario, pues entonces considero que todos estamos cobrados, todos estamos pagados. No hay quien reclame como en los gallos. Vamos a continuar entonces con nuestro programa. Voy a compartir mi presentación para que rememoremos un poquito lo que vimos ayer en relación a a potencial eléctrico y diferencia de potencial. Y vamos a hacer este ejercicio que está planteado aquí. Entonces, aquí tengo mi presentación, muchachos. El día de ayer revisábamos este tema del potencial eléctrico, la diferencia de potencial. Hicimos aquí una similitud con un circuito hidráulico, con un par de tanques que contienen un líquido, como es que esa diferencia de potencial, esa diferencia de alturas en los niveles de los tanques hace que existe una circulación de corriente. Y comparábamos, decíamos que en el caso de la energía eléctrica sucede lo mismo. Si tenemos una diferencia de potencial, es decir, dos puntos a diferente potencial eléctrico, pues eso permite que exista una circulación de corriente o un movimiento de electrones desde un potencial mayor hacia un potencial menor. Esa es la importancia de este tema de potencial eléctrico y diferencia de potencial. Bueno, veíamos que el potencial eléctrico resultaba de la razón o la división de la energía potencial entre la unidad de carga. Así se define como la energía potencial por unidad de carga o trabajo realizado, que vemos que el trabajo era precisamente esa energía potencial. Si nosotros hacemos la relación entre el trabajo, la energía potencial y la carga, bueno, una de las cargas que interactúan en esa energía potencial, vemos que finalmente el potencial eléctrico depende solo de una carga, de la carga que genera ese campo eléctrico. Al hacer su relación con la otra carga, pues su efecto desaparece y solamente depende de una carga. ¿Qué me dice al final esto? Que con que exista una carga será suficiente para que exista un potencial eléctrico, de la misma manera que ocurría con el campo eléctrico. Y veíamos que efectivamente esta expresión del potencial eléctrico es muy similar a la expresión con que calculábamos el campo eléctrico, con la única diferencia de que en esta expresión la distancia que está en el denominador de esta ecuación va a la primera potencia y no al cuadrado, como en el caso del campo eléctrico. Esa es la única diferencia entre estas dos ecuaciones. Y desde luego que este potencial eléctrico es una cantidad escalar, a diferencia del campo eléctrico, que es una cantidad vectorial. Entonces, como es un escalar, pues debemos considerar sus signos. Y veíamos que hacíamos el cálculo aquí para dos casos de calcular el potencial eléctrico en el punto A y el punto B, que dependiendo de la distancia que tenían con respecto a esta carga, pues tenían un cierto valor. Y veíamos que si podíamos calcular los campos eléctricos en diferentes puntos que estuvieran a la misma distancia, pues siempre íbamos a encontrar un mismo valor, de potencial eléctrico. Y entonces estas circunferencias que se forman en donde los valores del campo eléctrico son los mismos porque se encuentran todos a la misma distancia de esta carga que produce ese potencial eléctrico, entonces se formaban estas líneas equipotenciales, unas líneas en las cuales el potencial eléctrico en todos esos puntos marcados tiene el mismo potencial. Y podemos trazar n cantidad de líneas equipotenciales. A la distancia que queramos, ahí podemos trazar una línea equipotencial. En este caso, como es una
está representada la carga como una circunferencia, como un círculo, pues entonces tendremos líneas equipotenciales en forma de circunferencias. Si están dibujadas en un plano y si estuvieran dibujadas en 3 dimensiones, pues veríamos que al trazar todos los puntos que equidistan la distancia r de esta carga, entonces lo que obtendríamos sería una superficie, en este caso una superficie esférica, suponiendo que la carga fuera una esfera. Entonces la superficie que podemos determinar también es una esfera y es una superficie equipotencial. ¿Por qué? Todos los puntos que están a esa distancia, esa misma distancia r de esta carga, también están al mismo potencial eléctrico. Y decíamos también que esta superficie es una superficie gaussiana. Vamos a ver, este término lo vamos a utilizar en el siguiente tema, que es flujo y ley de Gauss. Precisamente de ahí proviene su nombre, ley gaussiana. Y entonces, bueno, vamos a recordarlo para los siguientes días. Hicimos el ejercicio, muchachos, de un par de cargas en el cual teníamos un par de puntos en el cual determinamos para cada punto su potencial eléctrico total. Y después calculamos la diferencia de potencial, recordando que estas diferencias de potencial pues son por definición una variación. Si se acuerdan de su curso de física 2, cuando hablábamos de una variación la representábamos con un delta. En este caso, si es una variación de potencial eléctrico, pues la vamos a definir como un voltaje final menos un voltaje inicial. Entonces, dependiendo de cuál sea la consideración, aquí por ejemplo, si vamos a definir la diferencia de potencial de A a B, el potencial en A sería el final, el potencial en B sería el inicial, y por eso esta diferencia la encontramos de esta manera, restando el potencial en B menos el potencial en A. Y lo mismo hicimos en el sentido contrario, cuando calculamos el potencial de B a A. Entonces restamos el valor final, que fue el potencial en A, menos el potencial en B, el potencial eléctrico en B. De esa manera calculamos esta diferencia de potencial, o que sería también denominada como la variación de potencial. Pero el término más útil será este de diferencia de potencial. Eso fue todo lo que hicimos ayer, muchachos, de forma resumida. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, comentario? Ninguna, profe. Vale, muchachos. No, profe. Vamos a complementar el día de hoy este tema con este ejercicio. Ahora sí le puse aquí un enunciado de forma similar a como vendría un problema normalmente. Bueno, este ya trae un esquema, pero incluso pudiera no tener el esquema, y del esquema y del enunciado tendríamos que sacar el esquema. Pero bueno, en este caso, como ya hay un esquema, mi problema dice que en una regla de cargas como el que se muestra aquí, determine el potencial eléctrico total en el vértice inferior derecho. Si nos damos cuenta por la disposición de estas cargas, prácticamente están formando un rectángulo. Si nosotros uniéramos con líneas cada par de cargas, veríamos que se forma un rectángulo o un cuadrado. Pero bueno, si vemos ahí las dimensiones que tiene especificado, prácticamente sería un rectángulo. Y entonces me dice el enunciado que potencial eléctrico total en el vértice inferior derecho. Entonces vamos a considerar este vértice inferior derecho aquí. Vamos a considerar que aquí hay un punto, vamos a llamarle un punto A. Y entonces, para calcular el potencial eléctrico total, vamos a decir que aquí vamos a calcular el potencial eléctrico A. Ese sería un primer punto. Y además, en el centro del rectángulo, para que tengamos el centro de este rectángulo, pues tendríamos que trazarlo, dibujarlo de alguna manera. Y para dibujarlo, pues lo más conveniente sería unir de forma cruzada nuestras cargas para poder ubicar en qué punto estaría precisamente el centro de este rectángulo. Más o menos así. Y entonces tendríamos un segundo punto aquí, en el centro del rectángulo, en donde también vamos a calcular un potencial eléctrico total. Vamos a decir que es un punto B. Entonces calcularemos aquí un potencial
eléctrico en el punto B. Bien, muchachos, entonces, para el punto A vamos a empezar a hacer el cálculo. Para el punto A, por principio de cuentas, vamos a definir cómo, a qué será igual este potencial eléctrico en el punto A. Vamos a llamar que esta es una carga 1, por ejemplo. Esta es una carga 2, por orden en la forma en que nosotros leemos y escribimos. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha sería una carga 1, una carga 2. Esta sería una carga 3. Entonces, cada una de estas cargas genera un potencial eléctrico en este punto. Muchachos, si quiero calcular el potencial eléctrico total en el punto A, el potencial eléctrico en A, ¿a qué va a ser igual? ¿Alguna idea? A la suma de potencial eléctrico 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Si llamamos al potencial eléctrico que genera la carga 1 en este punto A, el potencial eléctrico 1, tenemos así, y al potencial eléctrico que genera esta carga 2 en este punto A, el potencial eléctrico 2, y al potencial eléctrico que genera esta carga 3 en este, el potencial eléctrico 3, entonces pues bastará con que sumemos algebraicamente estos tres potenciales para encontrar el potencial eléctrico total en el punto A. Bueno, pues vamos a calcularlos, identificando pues sus parámetros para poder calcular. Primero, el potencial eléctrico 1 en el punto A. Muchachos, ¿a qué será igual? Suponemos ahora, vamos a seguir suponiendo que esto es aire vacío. En el aire o en el vacío están estas cargas, entonces, pues eso implica que tiene una permitividad de este material, este espacio, donde están colocadas estas cargas, incluso este punto donde vamos a determinar el potencial. Entonces puedo utilizar la constante de proporcional de Coulomb. Sería K por la carga 1 La carga 1 entre la distancia del R1 a A. de R1 a A, es decir, la distancia de la carga 1 al punto A. Y esa distancia está desde aquí hasta acá. Vamos a ver ahorita cuánto vale. Por lo tanto, vamos a sustituir los valores que ya tenemos, que son de 9 por 10 a la 9. Newtons, metros cuadrados, coulombs cuadrados, que es la constante de proporcionalidad acá, de la ley de Coulomb. La carga 1, muchachos, en este caso es una carga negativa de menos 10 picocoulombs. Menos 10 por 10 a la menos 12. 9. A ver, es picocoulombs. José Luis. Nancy, está bien, nos dijo 10 a la Sí, menos es 12. menos 12. A la menos 12. Si fuera nano, sí sería la menos 9. Este es pico. Hay que cuidar eso. 10 a la menos 12 por la distancia, muchachos. Aquí nuestro problema tal vez sería la distancia de la carga 1 a la carga 3, que sería esta. ¿Cuál sería la distancia entre la carga 1 y la carga 3? Esta es la distancia entre la carga 1 y el punto A. Se determinaría como hipotenusa, ¿no? Sería la hipotenusa de este triángulo que se forma aquí entre estas dos dimensiones. ¿Cuánto sería esta R1A? ¿A qué sería igual? Lo voy a poner aquí. R1A, ¿a qué sería igual? ¿La raíz cuadrada de qué? ¿Por qué? Tenemos las dimensiones de... 6 De 8 al cuadrado Ajá, más 6 al cuadrado, cuadrado. centímetros. sí. Voy a omitir las unidades para hacerlo más rápido. Va que va. No, pues debíamos de utilizarlas, ¿verdad? 8 y 6 al cuadrado. Entonces, esta R1A vale 8 por 8, 64. Más 6 por 6, 36. Esto es muy fácil. 64 más 36 es igual a 100. 100, ¿no? R1A es Sí. igual a 100. Pues Es 100, y entonces igual vale a 10. Esta distancia de 1A a vale 10 centímetros. Bien, entonces ya la podemos sustituir aquí. 10 por 10 a la menos 2 metros, expresada en metros, desde luego. Y entonces vamos a calcular rápidamente este
Voy a reducir unidades, son metros aquí. Este cuadrado con estos coulombs. Me quedan 9 por 10 entre 10 me va a dar 1. Bueno, menos 1 porque aquí hay un signo negativo por 9. Ahora de aquí menos 9, ¿no? Sí. 9 por 10 a la 9 menos 12 me da menos 3 más 2. A la Menos menos -1. A A la la menos menos uno. 1. Entonces esto me da 9 por 10 a la menos 1. Tengo que correr mi punto un lugar hacia la izquierda. Y entonces me queda esto 0.9 volts. ¿Sí? Bueno, joules por coulomb, newton metro por coulomb, joules, finalmente son volts. Ya está. 0.9 volts. Ya calculamos el potencial 1 de la carga 1 a la carga al punto A. Vamos rápido con el potencial 2, muchachos. El potencial eléctrico 2. Nuevamente la constante K, pero ahora la carga 2, ¿no? Sí, la carga 2 por la distancia La 2. distancia que hay del punto de la carga 2 al punto A. Vamos a hacer esta operación. La constante de Coulomb 10 a la 9. La carga 2 en este caso es una positiva de 5 picocoulombs. Ahora son 5 por 10 a la menos 12. Coulombs. Y la distancia, muchachos, 6 centímetros. 6 centímetros. 6 por 10 a la menos 2 metros. ¿Cuánto me da eso? Coulombs, metros con cuadrado. 9 por 5, 45 entre 6. 7.5. 7.5. Ok, gracias. 7.5. 9 menos 12 menos 3 más 2 menos 1 igual. Por 10 a la menos 1. Entonces esto me da 0.75, ¿no? Sí. Arriba tengo un error, muchachos. Aquí sí puse mi negativo y al final no lo puse. Que no se me olvide porque eso me va a llevar a un error. Entonces, el primer potencial es negativo porque procede de una carga negativa. Tiene que tener signo negativo. El segundo potencial es positivo porque procede de una carga positiva. Está bien. Entonces, mi tercer potencial, mi potencial 3, ahora es la constante K por mi Carga carga 3. 2. No. Perdón, mi carga 3, sí, gracias. Mi carga 3 entre mi distancia 3, ¿no? La distancia de la carga 3 al punto A. Sí. Y ahora es 9 por 10 a la 9. Newtons, metro cuadrado por un cuadrado. La carga 3, muchachos, ¿cuánto vale? Menos 20 picocoulombs. Recuerdo que tengo que usar el signo, no se me olvide. Menos 20 por 10 a la menos 12. Coulombs. Coulombs. Ajá. ¿Y la distancia? ¿Cuánto vale? De la carga 3 a la punto A. 6 8 centímetros. centímetros. 8. centímetros. Es esta de arriba, es esta de Ah, sí, perdón, esta 8. horizontal, 8 centímetros. 8 por 10 a la menos 2. 2 metros. Y entonces hacemos esta operación. 9 por 20 me da 180 entre 8. 22.5. Menos 22.5. Menos 22.5. 22.5, efectivamente. 22.5, los exponentes 9 menos 12 me da menos 3, más 2 me da menos 1, Por menos 1, entonces me queda menos 2.25, ¿no? 2.25 volts. Y ya tengo mis tres potenciales que forman finalmente el potencial eléctrico total en este punto A. Para obtener el potencial eléctrico total en este punto A, pues simplemente voy a sumar, voy a sustituir esos valores aquí. Entonces tengo menos 0.9 volts más 0.75 volts más
menos 2.25 volts. Entonces, ¿cuánto me da eso? Menos 2.4. Ajá, serían menos 2.5 menos 0.9 me daría menos 3.15 más 0.75, dice bien. Entonces, menos 2.4, ¿verdad? Sí. 2.4 volts. Ese sería mi potencial eléctrico total en el punto A. Y acabamos. Esto es bien mecánico, no tiene gran complejidad. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el caso del punto B, que es el punto que está al centro de este rectángulo. Entonces vamos a calcular nuevamente para este punto B el potencial eléctrico total. Entonces para el punto B, muchachos, díganme a qué va a ser igual el potencial eléctrico en el punto B. Desde luego vamos a llamarle nuevamente a cada potencial, el potencial 1 al que genera la carga 1, el potencial 2 al que genera la carga 2. O vamos a ponerle el subíndice para no fallar. Este sería, por ejemplo, el 1A. Este sería de 2A para no confundirnos. Y vamos a llamarlos entonces así. El potencial 1A, 2A y 3A. Entonces ahora el potencial 1B, 2B y 3B. ¿Cómo calculo entonces el potencial eléctrico total en el punto B? ¿Será igual? ¿Alguna idea, muchachos? Sería, bueno, igual nada más que ahora se sumaría también el potencial en A, ¿no? Ajá, sí, sería lo mismo, ¿no? Nada más que con B. con B. O sea, tendría que calcular el potencial que genera la carga 1 en el punto B. Y a ese sumarle el potencial eléctrico que genera la carga 2 en el punto B. Y también sumar el potencial eléctrico que genera la carga 3 en el punto B. Y con eso pues ya estaría yo determinando este potencial de el punto B. Vamos a calcular entonces rápidamente el potencial de la carga 1 al B. Igual sería la carga, pero la constante por nuevamente la carga 1, pero ahora la distancia que separa al punto, a la carga 1 del punto B. Hacemos esta operación sustituyendo datos, 9 por 10 a la 9. La carga 1 sigue siendo la misma, que es de menos 10, pico, 10 por 10 a la menos 12 coulombs. Y ahora sí, esta es lo importante. ¿Cuál es la distancia entre la carga 1 y el punto B? Este que está al centro del rectángulo. ¿De 10 centímetros? Chequenle bien. Estamos hablando de la distancia que está al centro. ¿Es este punto que está al De centro? 5. De 5 Son centímetros. centímetros. Sería de 5, ¿no? Si estamos hablando que ya calculamos la distancia total desde la carga hasta A, entonces pues es claro que esto sería la mitad, ¿no? Porque se cortan exactamente a la mitad, son una figura regular. Entonces podríamos de ahí suponer que directamente tenemos 5 centímetros, es decir, 5 por 10 a la menos 2 metros en esta distancia entre la carga 1 y el punto A. Bueno, reducimos unidades, metros, coulombs, calculamos el valor. 9 por 10 me da 90 entre 5, muchachos. Menos 18. Menos 18. Menos 18 por 10 a la 1, ¿no? A la menos 1. 9 menos 12, menos 3, más 2, por 10 a la menos 1. Y esto me da entonces 1 menos 1.8 volts. Y luego vamos a hacer lo mismo para calcular la distancia desde 1 a, perdón, desde 2 a B. El potencial eléctrico desde 2 a B va a ser el constante K y carga 2 entre la distancia que hay entre la carga 2 y el punto B. 10 a la 9.
newtons metro cuadrado. La carga 2, muchachos, dijimos 5 picocoulombs, es decir, 5 por 10 a la menos 12. Entre la distancia, muchachos, ¿cuál será la distancia de la carga 2 al punto B? 5. 2 al punto B. ¿Ok? 5, ¿sí? Sería la otra diagonal. Y es a la mitad exactamente. 5 por 10 a la menos 2 metros. Si reducimos unidades otra vez, pues vamos a hacer lo mismo. Metros por metro sobre coulomb, es decir, joules por coulomb, es decir, volts. 9 por 5, 45 entre 5, pues me va a dar 9, ¿no? 5 son 5, 1 por 9, 9. Por 10 a la igual 9 menos 12 menos 3 más 2, por 10 a la menos 1. Entonces aquí voy a tener un potencial de 0.9 volts positivos. Ya está. Finalmente hago la misma operación para mi potencial eléctrico de desde el punto 3, después de carga 3 al punto B. Igual va a ser mi constante K, mi carga 3, pero dividido entre la distancia del punto 3 al punto B. Ya está, me aburrí de tanto calcular. Pero bueno, es una parte mecánica que hay que hacer. Bueno, la carga 3 es de menos 20 picocoulombs. Menos 12. Y ahora sí, lo interesante es cuál es la distancia entre la carga 3 y el centro de este rectángulo. 5. Igual son 5 centímetros. Pues esto fue muy simple. 5 por 10 a la menos 2 metros. Si reducimos unidades, igual va a ser que antes. Metros por metro sobre coulombs. Es decir, joules por coulomb, es decir, volts. ¿Y cuánto me da? 20 entre 5 me da 4. Menos 36. Menos 36 por 10 a la menos 1. 6 por 10 a la menos 1. Es decir, menos 3.6 volts, ¿no? Y entonces ya podemos determinar cuánto vale el potencial eléctrico total en este punto D. Si sumamos el potencial eléctrico 1B, que fue de menos 1.8 volts, más el potencial eléctrico en el punto 2, en la carga 2 en el punto B, que son 0.9 volts, más el potencial eléctrico de la carga 3 en el punto B, que son menos 3.6 volts. Entonces, ¿cuánto me da eso? Menos 4.5. Menos 4.5 volts. Ok. 5 volts. Ya está. Entonces, ya tengo, muchachos, ya calculé el potencial eléctrico en el punto A, el potencial eléctrico en el punto B, y ahora lo único que me resta es, para terminar de hacer este ejercicio, es determinar las diferencias de potencial entre estos dos puntos. Es decir, si quiero determinar el potencial eléctrico, la diferencia de potencial eléctrico en el punto, del punto A al punto B, ¿a qué será igual eso? Recuerden que es el valor final menos el valor inicial. Diferencia de potencial de A a B, muchachos, ¿cómo lo expresamos? Es pues, su diferencia, bueno, restarlas. Sí, pero ¿cuál Ya, El potencial eléctrico total Ya. A. ajá, menos potencial B. Recuerden que es el final al inicial. Si vamos de A a B, el Sí. final es B. Entonces, el potencial eléctrico final es el potencial en B. Y a eso le vamos a restar el potencial eléctrico inicial, que es el de A. Entonces, nada más es tener cuidado con ese concepto, ¿no? Profe, entonces, Sí.
Entonces, el hecho que tenga A y B, ¿significa que es la misma carga? ¿O son otras? En este punto A, las tres cargas generan un potencial. En este punto B, las tres cargas generan un potencial diferente. Pero ahorita vamos a calcular precisamente entre el punto A y el punto B. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Vamos a calcular aquí este potencial que hay de A a B. ¿Qué diferencia de potencial hay entre este punto A y este punto B? Entonces tenemos que restar el potencial en el punto final porque vamos a ver en esta dirección. Desde A hasta B. Entonces, es el potencial eléctrico final que está en el punto final es el punto B y el punto inicial es el punto A. Por eso aquí usamos de A a B. Entonces, por eso calculamos de esta manera. Ahorita vamos a hacer al contrario también. ¿Cuánto tenemos nuestro potencial en el punto B, muchachos? Para B, ¿cuánto vale? Menos 3.6. No, al final. Menos 4.5. Menos 4.5. Recuerden el total. El total en el punto B. Esta ya es la sumatoria. Menos 4.5 volts. Y ahora a eso le vamos a restar el potencial eléctrico en el punto A. ¿Cuánto vale? Menos Menos 2.4. Da como igual, menos 2.1. 2.4, muchachos. Este es el potencial eléctrico total en A. Sí, pero Ajá, ya sí. restándolo, menos restándolo, 2.1. 2.4 volts. Vamos a ver que esto me da una suma. Menos 4.5 más 2.4 me da menos 2.1, me dijeron por ahí. Menos 2.1 volts. Volts. Y entonces, ¿qué me dice este resultado? Dice menos 2.1 volts. Quiere decir que del punto A al punto B se redujo el potencial en 2.1 volts. Este signo negativo me dice que se redujo el potencial. Esta es la cantidad en que se redujo, 2.1 volts. Vamos a ver si es cierto. Tengo en el punto A un potencial de menos 2.4 y en el punto B tengo un potencial todavía más negativo de menos 4.5. Efectivamente, la diferencia son 2.1 volts. Es todavía menor. Vamos a ver si en el sentido contrario se ve más claro esta diferencia. Vamos a ver, ahora vamos a calcular el potencial eléctrico de B a A. Por definición, muchachos, esta es una variación, ¿a qué será igual? Díganme. ¿Cuál es el Voltaje total A menos voltaje total B. bien, el voltaje total, el potencial eléctrico en el punto A, menos el potencial eléctrico. Estamos hablando de potencial eléctrico. Esta es la diferencia de potencial o el voltaje. Esta es la diferencia de potencial, se llama voltaje. Aquí los potenciales forman esa diferencia de potencial de B. Entonces, si hacemos esta operación, podemos determinar que la diferencia de potencial de B a A va a ser el potencial en A que obtuvimos de menos 2.4 volts menos el potencial en B que fue de menos 4.5 volts, ¿no? Entonces, si hacemos esta operación, la diferencia de potencial de B a A va a ser igual a menos 2.4, este menos por menos va a dar más 2, 2.1. 2.4.5 me da 2.1 positivos. Sí. Sí. 2.1 volts positivos. Esta es mi diferencia de potencial del punto B al punto A. Vamos a ver si es cierto o vamos a tratar de entenderlo. Si aquí teníamos en el punto B, teníamos un potencial de menos 4.5 y cuando nos movimos hacia este punto A, ahora tenemos un potencial de menos 2.1, menos 2.4, perdón. Entonces, de menos 4.5 a menos 2.4, pues aumentamos precisamente esta cantidad, 2.1 volts. Entonces, ahí está.
esta diferencia de potencial. Y si ya se acuerdan, ayer habíamos comentado que pues veíamos la característica, estas dos diferencias de potencial, diferencias de potencial medidas, en este caso calculadas en dos diferentes direcciones, siempre vamos a obtener el mismo valor neto, pero van a diferenciarse por el signo. En un caso se va a reducir potencial, en otro caso va a aumentar el potencial. En un caso va a ser positiva la diferencia, en otro caso va a ser negativa la diferencia. Siempre va a ser de esa manera. De esa manera podemos corroborar que nuestro resultado sea adecuado. Y bueno, redondeando esto, digamos que esto se justifica porque, cuando tengamos una diferencia potencial, siempre vamos a tener la posibilidad, el potencial de mover, la posibilidad de mover cargas eléctricas desde un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Muchachos, aquí ¿cuál sería el punto de mayor potencial si uno tiene menos 2.4 volts y uno tiene menos 4.5 volts? ¿Cuál sería el de mayor potencial? ¿El A o el B? Bueno, se los dejo para reflexión. El B, ¿no? El B. El B tiene un valor mayor, pero es un valor negativo. Entonces, mi mayor potencial está en el punto A, que está solamente menos 2.4. Si los viéramos positivos, a lo mejor ahí no habría duda. Muchachos, perdón, se va a acabar la sesión. Déjenme sus participaciones en el chat. El día de mañana no voy a poder darles clase, muchachos, porque tengo una junta a las 10 de la mañana, pero les publico un video con el contenido de la clase de mañana. Y ya si hubiera dudas en la siguiente sesión lo platicamos, por favor. Dale una disculpa, pero no necesitaron una junta a las 10 de la mañana exactamente. Muchachos. Sí, profe, no se preocupe. Gracias. Muchachos, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Gracias. Igual, profe, gracias.